Continuemos estudiando las aplicaciones de la integral definida. Específicamente lo haremos ahora con el cálculo del área de una superficie de revolución. Para ello necesitamos primero definir lo que vamos a entender por una superficie de revolución. Si se hace girar la gráfica de una función continua en torno a una recta, la superficie resultante es una superficie de revolución. Acá gráficamente se puede observar esta función y igual f de x, la cual está acotada en un intervalo AB. Si este arco de la función se hace girar alrededor del eje x, que bien puede ser también alrededor del eje y, pues lo que se obtiene es a lo que se conoce como una superficie de revolución. Ahora bien, estaremos interesados en determinar una fórmula que permita determinar el área de dicha superficie. Y para hacerlo, lo haremos pues con algo que ya conocemos. La fórmula para calcular el área de una superficie de revolución se va a deducir de la fórmula para calcular el área lateral de un tronco de cono, y también se citará la fórmula para calcular el área lateral de un cilindro. Acá se tiene un tronco de cono circular recto o cono truncado, en donde R1 y R2 son los radios de la parte superior e inferior respectivamente, y L la altura oblicua o la generatriz del cono. ¿Cuál es la fórmula que se conoce para determinar el área de un tronco de cono? 2 por pi por R por L, en donde R es la semisuma de los radios. Ahora sí nos vamos a la función. Esta función notemos que es una función mayor o igual que 0, en este caso mayor que 0. Se pide que esta función sea una función suave, es decir, que sea continua en un intervalo, acá en este caso en el intervalo AB, que sea derivable y su derivada también sea continua en dicho intervalo. Si se comienzan a hacer particiones de dicho intervalo, es decir, se divide en n partes, entonces se puede notar que se forman también n cuerdas. Y si cada una de esas cuerdas se hace girar alrededor de este eje de revolución, las superficies que éstas denotan o delimitan se acercan o son muy similares, muy parecidas a la superficie real que genera la curva, es decir, la superficie de revolución en la cual estamos interesados calcular su área. En este caso, lo que se está señalando, si este trapecio rectángulo se gira alrededor del eje X, se obtiene esta forma, esta figura, en forma de este anillo, en forma de tronco de cono. Por eso se ha citado el tronco de cono. Acá se ve de manera así bidimensional. Entonces, este anillo, a nivel infinitesimal, conforme se hacen más y más particiones del intervalo, se puede considerar como un cilindro. ¿Y qué se sabe de un cilindro? Que su área lateral se calcula mediante la fórmula 2 por pi por radio por altura. En este caso analicemos quién será el radio. El radio es la distancia que hay del eje de rotación hacia la función, entonces el radio es f de x. Y la altura o la longitud de la cuerda viene dada por esta expresión, la cual pues en la primera parte de este video ya se discutió. Raíz cuadrada de 1 más la primera derivada de la función, en este caso f' de x, ya que los valores que estamos utilizando a y b pertenecen al eje x, diferencial de x. Si estos datos los venimos a sustituir a la fórmula de área lateral de un cilindro, entonces se tiene 2 por pi por f de x por esta expresión, que nos estaría determinando el área de un anillo. Pero como hemos formado n anillos, haremos una sumatoria de todas estas áreas, y eso se puede modelar mediante la integral definida. Por tanto, esta expresión es la que vamos a estar manejando para calcular el área de una superficie de revolución cuando gira alrededor del eje X. Ahora, formalizando las definiciones, lo que nos permitirá calcular el área de una superficie de revolución. Si tenemos dos puntos A y B que pertenecen a la curva y igual f de x, la cual es una función suave, ya se explicó qué significa eso, en donde notamos acá que A y C, B, D, son las coordenadas de los puntos A y B respectivamente. Entonces, bien, se pide que esta función sea mayor o igual que 0.
en el texto de donde se extrajo esta información, especifica que f de x no cambie de signo en dicho intervalo. Entonces, el área generada en la rotación del arco AB, que este arco está delimitado por estos puntos, si este arco AB se hace girar alrededor del eje X, la fórmula a trabajar es la siguiente: 2 por pi por la integral que va desde A hacia B de la función por esta expresión que tenemos acá dentro del radical, la longitud de la cuerda. Ahora bien, notemos que en esta fórmula estamos utilizando los valores de las abscisas de estos puntos. Si decidimos nosotros utilizar los valores de las ordenadas, la fórmula queda muy similar. Si esa función se hace girar siempre alrededor del eje X, entonces estas dos fórmulas son equivalentes. Notemos que acá los límites de integración cambian y al acá utilizar valores de ordenadas, entonces vamos a derivar e integrar en este caso con respecto a y. Acá en la primera fórmula, como estamos utilizando valores de las abscisas, entonces derivamos y vamos a integrar luego con respecto a x. ¿Qué sucede si la función se hace girar no alrededor del eje x, sino que ahora el eje de revolución es el eje y? Las fórmulas, notemos, son muy parecidas, casi iguales a las anteriores. ¿Qué es lo único que está cambiando? Este valor de acá, o esta expresión. Acá teníamos f de x o y. En este caso tendremos x. En lo demás, pues, es idéntico. Comencemos a aplicarlo en ejercicios. En el primer ejercicio nos están pidiendo: encuentra el área S de la superficie que se forma al girar la gráfica de y igual raíz cuadrada de x. Esta función está acotada en el intervalo de 1 a 4 y haremos girar esta función alrededor del eje x. Si hacemos el gráfico que nos representa dicha situación, acá en color rojo, algo se puede notar, tenemos la gráfica de la función raíz cuadrada de x acotada en dicho intervalo de 1 a 4. Se hace girar alrededor del eje X y se obtiene esta superficie de revolución, pues el área de dicha superficie es la que vamos a calcular. Veamos de los datos que disponemos. Primero nos dan un eje de rotación, el cual es el eje X. Por tanto, si es el eje X con el que vamos a hacer es el eje de rotación, la fórmula a utilizar es la siguiente: 2 por pi por la integral que va de A hacia B de la función por esta longitud de la cuerda, por supuesto, de esta función en este intervalo. Necesitamos los límites de integración. Acá nos los dan 1 y 4. A vale 1, B vale 4. ¿Qué más nos exige nuestra fórmula? Vamos a sustituir f de x. ¿Y quién es f de x? Raíz cuadrada de x, que también se puede expresar como x a la 1/2. Ahora sigamos revisando qué nos pide la fórmula: derivar dicha función. ¿Cómo vamos a derivar esta función? Es una función básica, una regla inmediata, ¿verdad? La regla de la potencia para derivadas, en donde el exponente de la variable pasa como un múltiplo constante. La variable la vamos a disminuir en su exponente en 1. Entonces, aplicando dicha regla de derivación, se obtiene lo siguiente. Y por propiedades de exponentes, este x a la menos 1/2 lo puedo pasar al denominador con exponente positivo. Ahora sí, ya tenemos los datos para venir a sustituir a nuestra fórmula de área. 2 por pi, los límites de integración, a vale 1, b vale 4, f de x, x a la 1/2 y la derivada de la función. Ahora lo siguiente es trabajar o hacer el proceso algebraico dentro de la expresión acá radical. Y esto es lo que vamos a ir describiendo a continuación. ¿Qué tenemos? Que hay que desarrollar esta potencia o este exponente, elevar al cuadrado la primera derivada. Al hacerlo se obtiene 1 entre 4x. De ahí lo siguiente es efectuar esta suma de fracciones algebraicas. Acá lo podemos hacer con el proceso tradicional del MCM de las expresiones algebraicas, o en este caso, como acá tenemos un 1, podemos homogenizar con respecto al denominador, transformando este 1 en 4x sobre 4x. Pero bien, al hacer entonces esta suma de fracciones algebraicas, se obtiene 4x más 1 entre 4x. Ahora lo siguiente es verificar si podemos extraer factores
acá del radical. En este caso, como tenemos una fracción, vamos a distribuir la raíz cuadrada tanto en el numerador como en el denominador. Y al hacerlo, pues notemos que efectivamente en el denominador podemos extraer factores. La raíz cuadrada de 4 es 2 y esta x, su raíz cuadrada, convenientemente la voy a expresar como x a la 1/2, ya que puedo notar que se puede simplificar acá con esta expresión que sustituimos en f de x al inicio de nuestra fórmula de área. Hacemos lo que se ha relatado y pues vemos que se simplifica x a la 1/2 con este x a la 1/2. Y luego este 2 que nos queda acá como denominador de la raíz cuadrada, podemos extraerlo de la integral definida. ¿Por quién lo permite? La regla del múltiplo constante. Por tanto, este 2 pasa como denominador de 2pi. Y luego hacemos el proceso de simplificar, quedando únicamente pi por la integral que va de 1 a 4 de la raíz cuadrada de 4x más 1 diferencial de x. ¿Qué sigue ahora? Hacer el cálculo de esta integral definida, es decir, determinar el número, el valor. Pero para ello, ¿qué vamos a aplicar? El teorema fundamental del cálculo o la regla de Barrow, en donde nos indica que la antiderivada la vamos a evaluar en b y dicho valor va a ser restado de la antiderivada evaluada en a. Una resta vamos a efectuar acá. Para ello necesitamos la antiderivada. Acá podemos hacerlo de dos formas. Poder calcularla directamente acá en la integral definida haciendo un cambio de variable. Pero al hacer este cambio vamos a necesitar definir nuevos límites de integración con respecto a esa variable. Un ejemplo, tenemos CAU igual 4x más 1. Entonces los límites de integración para U serán sustituir acá en 4x más 1 con 4, luego con 1 y ya se tienen establecidos. En este video se procederá a hacer el cálculo de la antiderivada por aparte por los conocimientos que ya tenemos del proceso de integral definida. Al realizar este procedimiento, esta raíz cuadrada de 4x más 1 la vamos a expresar de otra forma, como 4x más 1 elevada a la 1/2. Las propiedades de exponentes y radicales nos permiten realizar esto. Ahora bien, vemos si podemos aplicar reglas inmediatas o las técnicas que hemos aprendido para integrar. Acá en este caso conviene utilizar sustitución algebraica, diciendo CAU igual a 4x más 1. Luego tenemos que derivar a ambos lados y obtenemos diferencial de U es igual a 4 veces el diferencial de X. Acá al ver el diferencial de X no tenemos en nuestra expresión original 4 veces diferencial de X. Pero podemos hacer acá pasar como denominador de du al 4, es decir, nos quedará du cuartos y eso es lo que vamos a sustituir por dx. Entonces realizamos la sustitución correspondiente y nos queda integral de u a la 1/2 diferencial de u sobre 4. Ahora, ¿qué podemos aplicar acá? Reglas básicas. La del múltiplo constante para extraer el 1/4 de la integral y acá la regla de potencias para integrales, siempre y cuando el exponente, en este caso de u, sea distinto de -1 y acá efectivamente se puede observar. Aplicando las reglas obtenemos 1/4 por u elevada a la 3/2 entre 3/2 más la constante de integración. Luego 1/4 entre 3/2 y simplificando este resultado queda 1/6 por u elevada a la 3/2 más la constante de integración. Pero ¿quién es u? Regresamos a nuestra variable original que es, en este caso u dijimos que es 4x más 1. Y acá tenemos esta familia de antiderivadas. Pero no voy a utilizar todo esto acá al venir a sustituir en la otra forma de expresar la integral definida, sino que vamos a descartar esta constante de integración, no la vamos a utilizar y nos vamos a enfocar únicamente en lo que está resaltado en color morado. Sustituimos y nos queda pi por 1/6 de 4x más 1 elevado a la 3/2 y esto lo vamos a evaluar en estos límites de integración en 4 y en 1. Acá este 1/6 lo podemos extraer de toda esta expresión para que pase a operarse con pi. Realizado esto, ahora lo que corresponde es lo del teorema fundamental del cálculo, lo que hemos dicho. Vamos a evaluar esta expresión en b, es decir en 4, y luego 4x más 1 elevado a la 3/2 lo vamos a evaluar en 1, y luego vamos a efectuar la sustracción o la resta de estos resultados. Sustituimos
efectuamos los cálculos numéricos y al hacer ya esta resta de estas potencias y luego multiplicarla con pi sextos, entonces ahí es donde estamos obteniendo el área de esta superficie de revolución. Si hacemos este cálculo, aproximadamente llegamos que el área de dicha superficie de revolución es 30.8465 unidades de superficie, es decir, 30 enteros, 8.465 diez milésimas unidades de superficie. Y ya está resuelto el ejercicio. Como un comentario, acá nosotros hemos calculado el área de dicha superficie utilizando estos valores de X, por decirlo así, las abscisas. ¿Podemos obtener este mismo valor utilizando otros límites de integración? Sí, los valores de las ordenadas respectivas, C y D. ¿Cómo los obtendríamos? Sustituyendo raíz cuadrada de 1, obtenemos y1, ahí está el valor de C. Raíz cuadrada de 4 es 2, ahí tenemos el otro valor de la ordenada, el valor de D. Luego en la fórmula sigue los procedimientos de sustituir, trabajar todo el procedimiento, solo que hay que recordar que se va a derivar e integrar no con respecto a X, sino con respecto a Y, ya que los valores de las ordenadas se van a estar utilizando y con seguridad se va a llegar a este mismo resultado. Acá no se hace por cuestión de tiempo, pero se deja como práctica para que se verifiquen los resultados. El siguiente ejercicio, hallar el área de la porción de la esfera generada al girar en torno al eje Y. Acá el eje Y va a ser nuestro eje de revolución. De la gráfica de Y igual raíz cuadrada de 9 menos X al cuadrado en un intervalo de 0 a 2 en valores de X. Pues bien, realizando el gráfico respectivo, acá en rojo se tiene la gráfica de raíz cuadrada de 9 menos X al cuadrado en el intervalo de 0 a 2, se hace girar alrededor del eje Y se obtiene esta superficie de revolución, la cual se nota que pues es un casquete esférico o cúpula esférica. Entonces vamos a calcular el área de esta superficie. Los datos, el eje de revolución o eje de rotación es el eje Y. ¿Qué fórmula se utilizará entonces? Esta, la que es muy similar a la anterior. Lo único, como se dijo, acá en esto va a estar cambiando. Acá ya no está f de x, sino que está x. Necesitamos límites de integración. Acá los tenemos. De 0 a 2. A vale 0, b vale 2. La función dada, 9 menos x al cuadrado elevada a la 1 medio. ¿Qué es esto mismo? Ahora, ¿qué más exige la fórmula? Derivar dicha función. Para derivar esta función, como observamos que es una función compuesta, entonces la regla de la cadena. El exponente siempre pasará acá como múltiplo constante, luego toda la función, su exponente lo vamos a disminuir en 1 y finalmente esto multiplicado por la derivada de la función más interna, en este caso la derivada de 9 menos x al cuadrado. Aplicando regla de cadena obtenemos esto y observando pues acá este 2 del 1 medio puede simplificarse con este 2, en este caso tenemos menos 2, en el caso coeficiente de x, que es el resultado de haber derivado 9 menos x al cuadrado. Simplificamos y luego esto pues como una fracción menos x y acá este 9 menos x al cuadrado elevado a la menos 1 medio lo mandamos al denominador para que nos aparezca con exponente positivo. Y ahora sí, ya podemos venir a sustituir a nuestra fórmula de área. Los límites de integración de 0 a 2, sustituimos acá la derivada de dicha función. Ya luego el procedimiento es como ya se describió. Hay que elevar al cuadrado esta derivada. Al elevar al cuadrado se obtiene x al cuadrado entre 9 menos x al cuadrado. Notemos que acá, 1 medio al elevarlo al cuadrado, eso se hace exponente 1, lo cual nos estaría dando únicamente la base acá de esta potencia. Realizamos la suma de fracciones algebraicas dentro del radical, suma de fracciones, y obtenemos en el numerador 9 menos x al cuadrado más x al cuadrado entre 9 menos x al cuadrado. Hay que notar acá que obtenemos inversos aditivos, elementos opuestos. Estos los vamos a cancelar, los vamos a anular, como querramos decir. Ahí al final solo nos queda en el numerador 9. Luego pues distribuimos la raíz cuadrada tanto en el numerador como en el denominador para poder extraer factores
del radical donde sea posible. Y acá pues se puede ver que la raíz cuadrada de 9 es 3. Luego este 3 es una constante, un múltiplo constante. Entonces por la regla de múltiplo constante que también se cumple para la integral definida, podemos extraerlo de dicha integral. Y se va a pasar a multiplicar con 2pi. 2pi por 3 vamos a obtener 6pi. De la integral que va de 0 a 2 y acá tenemos esta función x entre raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. ¿Qué sigue ahora? Calcular su antiderivada. Haciendo dicho cálculo acá por aparte con integral indefinida, esta expresión se expresa de otra forma. 9 menos x al cuadrado elevada a la menos 1/2 por x diferencial de x. Esto de manera conveniente para hacer la sustitución algebraica correspondiente, diciendo sea u igual 9 menos x al cuadrado. Derivando a ambos lados se obtiene menos 2x por el diferencial de x. Y finalmente este menos 2 lo pasamos a dividir con du, quedando du entre menos 2 es lo que vamos a sustituir en vez de x diferencial de x. Sustituyendo llegamos a esto, u elevada a la menos 1/2 por du entre menos 2. Estas son acá reglas básicas, podemos aplicar la del múltiplo constante para extraer este menos 1/2 y la de la potencia para integrales para poder trabajar acá u elevada a la menos 1/2. Lo realizamos y se obtiene menos 1/2 por u elevada a la 1/2 entre 1/2 más la constante de integración. 1/2 entre 1/2 se simplifica y ley de signos nos queda menos u elevada a la 1/2 más la constante de integración. Pero ¿quién es u? 9 menos x al cuadrado. Descartamos acá la constante de integración al momento de venir a sustituir acá en la antiderivada para evaluarla en los límites de integración y continuamos, ¿verdad? Ahora con el procedimiento. Antiderivada evaluada en b menos antiderivada evaluada en a, es decir, esta expresión evaluada en 2 menos esta misma expresión evaluada en 0. Al hacer el cálculo correspondiente, acá este menos 1 se puede extraer, ¿verdad? Para que pase a multiplicarse con 6pi. Por eso observamos acá menos 6pi. Bien, el b lo se sustituye es 2, a es 0, se realiza el cálculo numérico y al hacer ya esta diferencia y luego el producto se obtendrá el área de dicha superficie. Así es que haciendo esto se llega a que aproximadamente el área de esta casquete esférico es de 14.3998 unidades de superficie. Y este último ejemplo pues ya es un problema más aplicado y se lee como se sigue a continuación. Una bombilla ornamental ha sido diseñada con la forma de superficie de revolución. Esta superficie se obtiene al girar la gráfica de y igual 1/3 de x a la 1/2 menos x a la 3/2 en el intervalo de 0 a 1/3 valores de x. Esta función la vamos a hacer girar alrededor del eje x. Otro detalle que nos dan es que tanto x como y se miden en pies. Nos piden determinar su área y usar dicho resultado para estimar la cantidad de vidrio necesaria para construir la bombilla, sabiendo que el espesor del vidrio es de 0.015 pulgadas. Realizando un diagrama o un dibujo que nos represente esta situación, acá lo que se está señalando ahorita será la función graficada en el intervalo de 0 a 1/3 y haciéndola girar alrededor del eje X es donde obtenemos la bombilla. Bien, los datos, eje de rotación, eje X, límites de los que vamos a utilizar para integrar, 0 es A y B 1/3. La función acá está dada, que más exige la fórmula que es necesario derivar. Ahora, para derivar esto, como observamos acá, hay términos, resta de funciones, entonces la regla. La derivada de una suma o diferencia de funciones es igual a la suma o diferencia de las derivadas de dichas funciones. Es decir, vamos a derivar cada término y para derivar cada término, ¿qué utilizaremos? La regla de la potencia. Efectuando estas dos reglas que hemos citado y ahora vamos a observar si se pueden simplificar resultados o no, o hacer otras operaciones. Acá en este caso el 1/3 se va a multiplicar con 1/2, obteniéndose por tanto como primera derivada
un sexto de x elevada a la menos 1/2 menos 3/2 de x a la 1/2. Ahora sí, pues ya resumiendo los datos con los que necesitamos para ir a sustituir a nuestra fórmula de área, tenemos el eje de rotación, el límite de integración, nuestra función y el cálculo de la primera derivada. La fórmula a utilizar como el eje de rotación es el eje x, es esta, ¿verdad? 2 por pi por la integral que va de a hacia b de f de x por raíz cuadrada de 1 más su primera derivada al cuadrado diferencial de x. Sustituyendo, y ahora en dónde nos vamos a enfocar, acá en el radical, para efectuar las operaciones que ahí están indicadas. Primero, la potencia, es decir, el cuadrado de esta primera derivada. Y como esta primera derivada es un binomio, vamos a aplicar la fórmula que se sabe del cuadrado de un binomio, en este caso el cuadrado de la diferencia, cuadrado de la primera cantidad, menos doble producto de las dos cantidades, más cuadrado de la segunda cantidad. Haciendo este desarrollo se llega a esto, 1 más 1 sobre 36x menos 1/2 más 9/4 de este x. Luego vamos a hacer acá el trabajo algebraico para operar estas fracciones. Se realiza y ¿qué se obtiene en el numerador? 36x más 1 menos 18x más 81x al cuadrado. Notando que 36x y menos 18x son términos semejantes. Se reducen y al hacer esta reducción queda 18x. 81x al cuadrado más 18x más 1. Acá notamos es un trinomio cuadrado. Y cuando estamos ante un trinomio cuadrado, lo primero que buscamos es ver si es perfecto para poder aún realizar o simplificar, ver si se puede aún simplificar estas expresiones. Y efectivamente este es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, lo vamos a factorizar como tal, como el cuadrado del binomio de acá de las raíces y como todos son positivos, cuadrado de la suma. 9x más 1 elevado al cuadrado. Vemos si podemos extraer factores de acá de la raíz cuadrada. Para ello distribuimos dicha raíz tanto en el numerador como en el denominador. Y pues se puede observar que sí, ¿verdad? Acá en el numerador se simplifica la raíz cuadrada con el exponente quedando 9x más 1. Y en el denominador la raíz cuadrada de 36 es 6. Y x lo puedo expresar raíz cuadrada de x como x a la 1/2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? División. 9x dividido con 6x elevado a la 1/2 y luego el 1 con 6x a la 1/2, obteniendo este resultado. 3/2 de x a la 1/2 más un sexto de x a la menos 1/2. Acá en este caso aparece como denominador, se puede pasar al numerador pero con exponente negativo. Las propiedades de los exponentes nos permiten hacer esto. Ahora notemos que acá tenemos productos indicados. Acá no podemos aplicar una fórmula de producto notable porque no se observa, así es que no toca más que hacer la ley distributiva, es decir, multiplicar término a término. Este primer término, 1/3 de x a la 1/2, multiplicado por los dos términos del segundo factor, luego el segundo término del primer factor por los términos del otro factor, y pues realizando esto, notamos, ¿verdad?, que en cada uno de estos resultados podemos extraer un factor común 1/2, con el objetivo de trabajar con cantidades más simples y si aún se puede aplicar algunas otras reglas para que sea más fácil el cálculo de la antiderivada, se hace. Extrayendo el factor con un común 1/2 acá de los coeficientes, vemos que este múltiplo constante puede salir de la integral definida a operarse con 2pi por la regla del múltiplo constante. 2pi entre 2, eso nos va a dar pi. Y luego acá, en el resultado que traemos de al haber aplicado la propiedad distributiva, acá estos son términos semejantes, x y menos 1/3 de x. Lo reducimos obteniendo menos 3x al cuadrado más 2/3 de x más 1/9. Y acá pues es simplificado, 2pi entre 2, eso da pi. ¿Qué corresponde ahora? El cálculo de la antiderivada. Como podemos observar, acá tenemos suma de funciones. Entonces, la propiedad o la regla, mejor dicho, respectiva para la integral de la suma o diferencia de funciones es igual a la suma o diferencia de las integrales de las funciones. Es decir, vamos acá a integrar término a término. Al expresar la integral en cada uno de los términos, notamos que acá
todos tienen múltiplos constantes. Los extraemos de la integral y luego potencia. La regla de la potencia es la que corresponde utilizar acá. En la última, pues, la integral del diferencial de x nos vamos a obtener x. Aplicando la regla de la potencia, llegamos a que tenemos, ¿verdad? Menos 3x al cubo entre 3 y así sucesivamente. Simplificamos donde sea posible, acá sí se puede. Al simplificar obtenemos menos x al cubo más x al cuadrado tercios más un noveno de x y la constante de integración, ya que acá el cálculo lo hemos hecho con integral indefinida. Luego esta constante de integración, al momento de venir a sustituir acá en la regla de Barrow, teorema fundamental del cálculo, no lo vamos a utilizar. Bien, sustituimos ahora, ¿verdad? El pi que lo traemos desde un principio como constante, la antiderivada, la cual tiene que ser evaluada en b, luego en a y hacer la resta. Sustituimos, acá pues al sustituir con a, notamos que todo esto se va a anular, quedando únicamente el cálculo enfocado en antiderivada evaluada en b. Al hacerlo da un 27avos. Luego eso se multiplica con pi, por tanto, el área de la superficie o el área de la bombilla es pi 27avos pies cuadrados. Por último, ¿qué queda? Estimar la cantidad de vidrio para construir la bombilla. ¿Qué necesitamos para ello? Multiplicar área por el espesor del vidrio. Ya en los datos nos dijeron que es de 0.015 pulgadas. Ahora bien, el cuidado que hay que observar es que estamos con unidades diferentes. Acá pies y acá pulgadas. ¿Qué se tiene que hacer? En este caso se va a decidir transformar pulgadas a pies. En un pie hay 12 pulgadas. Entonces, este valor de pulgadas lo vamos a dividir por 12, el equivalente va a ser el factor de conversión, efectuando este cociente y luego multiplicándolo con pi 27avos, aproximadamente entonces la cantidad de vidrio necesaria es de 0.00145 pies cúbicos. Y si esto lo queremos transformar a pulgadas cúbicas, hay que multiplicar este resultado por 12 al cubo. Al hacerlo se obtiene aproximadamente 0.25 pulgadas cúbicas. Es necesario la cantidad de vidrio necesaria. Y acá pues tendríamos resuelto ya nuestro problema. Las herramientas digitales utilizadas para crear este contenido digital son PowerPoint, YouTube, Xbox, OBS Studio, Chrome, FreeCam, GeoGebra y Google Meet. Gracias por su atención.